Saludos cordiales, ingeniero. En esta ocasión nos encontramos realizando el video explicativo correspondiente al trabajo práctico experimental número 2 de la asignatura Desarrollo de Aplicaciones Web, que tiene como tema principal o esencial la creación del sitio de administración de un proyecto con Django. El grupo se encuentra conformado por los siguientes compañeros. Compañero Lauro Rodríguez, Ronald Lim, José Merchán, Harrison Zamora y el estudiante Isaac Chiriboya, que es quien les habla. A continuación, el compañero José Merchán le va a estar hablando todos los pasos que se han estado realizando y están inmersos dentro de este trabajo práctico experimental número 2, desde la creación del entorno virtual y del proyecto con Django hasta la personalización del sitio de administración del proyecto con Django y la demostración de los resultados finales. Saludos, ingeniero. Mi nombre es José Merchán y ahora voy a iniciar con la práctica del trabajo práctico experimental número 2, el cual se titula Creación del sitio de administración de un proyecto con Django. Ahora iniciamos primeramente con la creación del entorno virtual y del proyecto con Django. Iniciamos primeramente con una carpeta que va a ser titulada con el nombre de Trabajo Práctico Experimental número 2 y dentro del mismo vamos a crear nuestro entorno virtual y a la vez vamos a crear nuestro proyecto. En este caso entramos al CMD y dentro de la carpeta Trabajo Práctico Experimental número 2 vamos a crear lo que es el entorno virtual. Para eso utilizamos el siguiente comando, que es python -m bem y el nombre de nuestro entorno virtual, que se va a llamar entorno virtual Django. Ejecutamos la línea de comando y se empezará a crear nuestro entorno virtual. Una vez creado el entorno virtual, vamos a proceder a activarlo. Para esto vamos a utilizar el comando dir para ver nuestro directorio y vamos a ingresar en nuestro entorno virtual que previamente creamos. Una vez dentro de nuestro entorno virtual, de la carpeta de nuestro entorno virtual, vamos a ingresar nuevamente hacia la carpeta scripts que se encuentra dentro de la carpeta entorno virtual y ejecutamos la activación. Con esto ya está activado nuestro entorno virtual. Nos encontramos en este momento dentro del entorno virtual Django, como lo hemos definido el nombre de nuestro entorno. Ahora procedemos a instalar Django para poder crear nuestro proyecto con Django. Para esto ejecutamos el comando pip install Django, el cual nos permitirá instalar Django. En este momento está procediendo a instalarse. Y se acaba de instalar Django. Ahora procedemos a regresar hacia la carpeta Trabajo Práctico Experimental número 2, ya que ahí vamos a crear nuestro proyecto con Django. Para eso damos cd ... para retroceder. Hacemos nuevamente cd ... y retrocedemos hasta estar dentro de la carpeta Trabajo Práctico Experimental número 2. Ahora ejecutamos la siguiente línea de comando
que es Django-medio admin start project y el nombre de nuestro proyecto, cómo se va a llamar. Ejecutamos el comando y se ha creado nuestro proyecto. Y solo podemos verificar en nuestra carpeta de trabajo práctico experimental número 2, donde está creado nuestro entorno virtual y nuestro proyecto. Ahora vamos a hacer la verificación del proyecto que está funcionando. E ingresamos dentro de nuestro proyecto creado. Con esto damos un CD y el nombre de nuestro proyecto para ingresar. Dentro de nuestro proyecto ejecutamos el siguiente comando: python manage.py run server para correr el servicio de nuestro servidor local, en este caso de nuestro proyecto. En este momento vemos que está funcionando bien y vamos a irnos a la siguiente dirección en nuestro navegador de preferencia. Pegamos la dirección y vamos. En este momento estamos viendo que está funcionando nuestro servidor. Como podemos ver. Una vez creado nuestro entorno virtual y nuestro proyecto, ahora vamos a proceder a la creación de la aplicación. Para esto nos dirigimos al Visual Studio Code e importamos nuestro proyecto a Visual Studio Code. Ahora procedemos a crear la carpeta aplicaciones dentro de nuestro proyecto. Esta carpeta aplicaciones va a servir para guardar dentro de ella todas las aplicaciones que creemos para mantener un orden. Además, dentro de la carpeta aplicaciones vamos a crear un archivo init, el cual va a permitir que Python pueda reconocer la carpeta aplicaciones. Una vez creado el archivo init, vamos a regresar al CMD para crear la aplicación trabajadores dentro de la carpeta que se acaba de crear, aplicaciones. Para esto damos un dir para conocer nuestro directorio e ingresamos a la carpeta aplicación. Dentro de la misma vamos a crear lo que es nuestra aplicación. Para esto ejecutamos el comando Django-medio admin startup y el nombre de nuestra aplicación, trabajadores. Ejecutamos y se empezará a crear nuestra aplicación, trabajadores. Nuestra aplicación trabajadores ha sido creada y eso lo podemos ver aquí en Visual Studio Code, donde está creado trabajadores dentro de la carpeta aplicación. Ahora vamos a proceder a registrar la aplicación en el framework. Para esto se hace la configuración en el archivo setting de la configuración general del proyecto. Y donde dice Install Apps, agregamos una línea la cual va a decir la dirección: carpeta aplicaciones y nuestra aplicación trabajadores, que se encuentra dentro de la misma. Guardamos los cambios y ahora nos vamos a la carpeta apps, que se encuentra dentro de la carpeta trabajadores. Aquí está nuestro archivo apps. También lo modificamos para registrar nuestra aplicación. En la parte de aquí donde dice name, agregamos la palabra aplicaciones punto trabajadores, que nos está indicando la ruta de donde se encuentra nuestra aplicación. Así mismo guardamos los cambios
Y ahora nos dirigimos a la ventana de comando para verificar que nuestro servidor siga funcionando. Esto lo realizamos con el comando python manage.py run server. Como vemos, nuestro servidor sigue funcionando después de haber realizado las configuraciones de las aplicaciones y la creación de las aplicaciones también. Con esto ya tenemos creada nuestra aplicación Trabajadores. Una vez creada nuestra aplicación, ahora vamos a proceder a la instalación de la base de datos y la conexión con la base de datos. Para esto vamos a iniciar con la instalación del motor de base de datos, el cual va a ser PostgreSQL. Seguimos el proceso de instalación, damos siguiente, continuamos siguiente, continuamos siguiente y así seguimos. En este punto definiremos una contraseña para el superusuario de la base de datos de Postgres. Definimos nuestra contraseña y confirmamos más abajo con la contraseña. Una vez puesta la contraseña y confirmándola, le damos clic en siguiente. El puerto por defecto que vamos a utilizar es el 5432 y continuamos siguiente. Y empieza la instalación del Postgres. Acaba de instalarse nuestro motor de base de datos y en este momento nos está preguntando si queremos instalar algunos complementos adicionales. En este caso desmarcamos y damos en terminar. Una vez que se ha instalado nuestro motor de base de datos, nos vamos a inicio y vamos a revisar todo lo que se ha instalado. En este caso nos dirigimos a la carpeta de PostgreSQL y nos dirigimos al SQL Shell para conectarnos al motor de base de datos por medio de línea de comando. En este caso, como es de forma local, vamos a darlo tal como está en localhost y damos un enter. La base de datos que vamos a ocupar por el momento será la de PostgreSQL para hacer unas configuraciones. No hacemos nada, no escribimos nada, solo le damos enter. Asimismo, el puerto que vamos a conectarnos será el 5432. Damos siguiente. El nombre de usuario lo dejamos tal cual, que es el de PostgreSQL, el superusuario. Y la contraseña ingresamos la que al momento de instalar Postgres definimos. Ingresamos la contraseña, damos enter y ya estamos dentro de nuestra base de datos Postgres. Ahora vamos a proceder a crear una nueva base de datos, la cual nos va a servir para nuestro proyecto. Para esto ejecutamos la siguiente línea de comando.
la cual va a ser create database y el nombre de nuestra base de datos que vamos a crear. Damos un enter y nuestra base de datos ha sido creada. Ahora vamos a crear un usuario create user y el nombre de nuestro usuario va a ser usuario 2. Damos un enter y se ha creado nuestro usuario. Ahora vamos a pasar de nuestra base de datos Postgres a nuestra nueva base de datos que hemos creado. Esto lo hacemos con el siguiente comando. Ponemos barra invertida C y el nombre de nuestra nueva base de datos. Le damos un enter y ya estamos ahora conectados a la base de datos que acabamos de crear. Ahora vamos a asignar ese usuario a nuestra nueva base de datos, usuario 2. Y adicional le establecemos una contraseña. En este caso nuestra contraseña va a ser práctica 2. Listo. Ya se ha configurado nuestro usuario para esa nueva base de datos. Ahora vamos a iniciar el pgadmin para podernos conectar a nuestra base de datos de forma gráfica, ya no por comando. Nos estamos conectando por medio de pgadmin a nuestro motor de base de datos. Ingresamos en server y nos va a pedir una contraseña. La contraseña es la que previamente definimos al momento de instalar el motor de base de datos. Vamos a ingresar la contraseña. Y estamos conectados a nuestro motor de base de datos. Y como podemos ver, ya tenemos nuestra base de datos creada. Y adicional, también tenemos nuestro usuario creado, usuario 2. Ahora vamos a proceder a instalar el PySQL PG2, que es lo que va a permitir conectar nuestra base de datos con Django. Para esto nos vamos a la ventana de comandos en nuestro proyecto y ejecutamos el siguiente comando: pip install PySQL PG2 y ejecutamos. Acaba de instalarse PySQL PG2, que nos permite conectar Django con nuestra base de datos. Ahora vamos a hacer una configuración en nuestro archivo setting de configuración general de nuestro proyecto por medio del Visual Studio Code. Nos dirigimos a la configuración general de nuestro proyecto en setting y vamos a modificar lo que es la parte de database, nuestra base de datos. En este caso vamos a reemplazar todas estas líneas de código por otras.
Aquí tenemos nuestro database engine que nos va a permitir conectar con Postgres SQL por medio de PySQL PG2, el nombre de nuestra base de datos que acabamos de crear, el usuario que acabamos de crear, el password que le acabamos de crear para el nuevo usuario, el host que va a ser localhost ya que es en nuestra propia máquina, y el número de puertos 5432. Guardamos los cambios y con esto ya tenemos instalada nuestra motor base de datos y la conexión que nos va a permitir con la base de datos, que es por el PySQL PG2, y la configuración en setting, que es muy importante también, que nos va a permitir hacer la conexión con la base de datos. Ahora vamos a hacer una prueba por medio del CMD de la línea de comando del proyecto para ver si nuestro servidor sigue funcionando con los cambios que hemos realizado. Para esto ejecutamos el comando python manage.py run server. Como podemos ver, después de los cambios que hemos hecho, las configuraciones, nuestro servidor todavía sigue en escucha. Eso quiere decir que está bien configurado por el momento. Una vez realizada la instalación del motor de base de datos Postgres SQL y realizada la configuración para la conexión con la base de datos, ahora vamos a proceder a la creación del modelo. Nos dirigimos al Visual Studio Code y vamos a ingresar a la aplicación trabajadores que creamos y editamos el archivo models, en el cual vamos a ingresar varias líneas de código. En el cual hemos definido dos variables, una de género y una de estado civil. Además, hemos creado la clase trabajador, de la cual tiene varios atributos como número de cédula, apellido, nombre, género, estado civil, fecha de nacimiento, dirección de domicilio, teléfono, email, tipo de sangre, fecha de ingreso y sueldo. Asimismo tenemos el tipo de dato que se va a hacer ingresar para cada campo, y asimismo por ejemplo género, que va a tomar opciones, el cual va a ser de opciones, sea género masculino o femenino, y de igualmente el estado civil, que también va a tomar de estado civil opciones, que va a poder ser soltero, casado, divorciado, viudo o unión libre. Una vez creado el modelo, guardamos los cambios. Listo, nuestro modelo ha sido creado. Nos dirigimos al CMD de nuestro proyecto y verificamos que sigue en escucha todavía nuestro servicio con los cambios que hemos realizado. Y así estaría creado lo que es nuestro modelo. Una vez creado nuestro modelo, vamos a realizar lo que es la verificación y realización de las migraciones. Para esto nos dirigimos al CMD de nuestro proyecto. En el cual vamos a ejecutar el siguiente comando.
Primero nos situamos dentro de nuestro proyecto y ejecutamos el siguiente comando: python manage.py make migration para comprobar si hay migraciones. Y nos indica que sí, hay una migración del modelo trabajador. Nos dirigimos a Visual Studio Code y vemos en la parte dentro de la aplicación migraciones que se ha creado una migración. Ahora regresamos nuevamente al CMD y dentro de nuestro mismo proyecto, ahora sí vamos a realizar las migraciones hacia la base de datos, la cual ya fue previamente instalada y configurada. Para eso utilizamos el siguiente comando: python manage.py migrate. Y se inicia la migración de la base de datos. Y ya se encuentra hecha la migración. Ahora nos vamos al pgadmin. Nos vamos a la base de datos que hemos creado, ya hasta donde se van a realizar las migraciones. Nos dirigimos a esquemas, hacia tablas, vamos a recargar la base de datos, nuevamente esquemas, hacia tablas, y ya tenemos creadas nuestras tablas. En este caso la tabla es trabajadores, trabajador, y otras tablas adicionales que crea Django por defecto. Ingresamos a la trabajadores trabajador, nos dirigimos a columnas y aquí están nuestros campos creados: número de cédula, apellidos, nombres, género, estado civil, fecha de nacimiento, dirección de domicilio, teléfono, email, tipo de sangre, fecha de ingreso y sueldo. Y adicional nos creó un ID, que es el que nos va a servir como clave primaria para esta tabla, la tabla trabajador. Y la migración se ha realizado con éxito desde nuestro proyecto hacia el motor de base de datos, ingresando la tabla dentro de nuestra base de datos que creamos. Una vez realizada la verificación y realización de las migraciones a la base de datos, ahora vamos a proceder a realizar el proceso de generación del sitio de administración del proyecto. Para esto nos dirigimos al CMD de nuestro proyecto y ejecutamos la siguiente línea de comando: en este caso lo ejecutamos dentro de nuestra carpeta del proyecto, el comando va a ser python manage.py create superuser. Al momento de ingresar esta línea de comando, nos va a pedir crear un nombre de usuario. En este caso vamos a definir un nombre de usuario como administrador. Nos va a solicitar también un correo electrónico, pues vamos a poner un correo electrónico. Nos va a solicitar un password para ese usuario. Vamos a escribir
el password y le damos enter. Nos va a pedir confirmar el password y le damos enter. Con esto ya tenemos creado nuestro superusuario para poder ingresar a nuestro sistema de administración de Django. Ahora nos dirigimos al navegador. Tenemos aquí la dirección. Lo que vamos a hacer es añadir /admin para poder ingresar a nuestro sitio de administración. En este momento nos da un error por los cambios que hemos realizado en nuestro proyecto. Para esto tendremos que ejecutar nuevamente nuestro comando python manage.py runserver para levantar nuevamente nuestro servicio. Aquí está levantado y volvemos a recargar la página. Aquí nos está pidiendo un nombre de usuario y una contraseña. Vamos a ingresar el nombre de usuario y la contraseña que previamente creamos por medio del CMD. Con esto ya estará generado nuestro sitio de administración del proyecto con Django. Una vez finalizado el proceso de generación del sitio de administración del proyecto de Django, ahora vamos a proceder a hacer lo que es la personalización del sitio de administración del proyecto con Django. En este caso, primero vamos a modificar lo que es la interfaz gráfica, tanto en la parte de login como la parte interna ya del administrador de Django. Vamos a hacer lo que es la personalización. Para esto, primero nos vamos a dirigir al CMD de nuestro proyecto y vamos a ejecutar la siguiente línea de comando. Vamos a hacer una instalación con pip install -u django -medio y admin. Con esto vamos a poder modificar lo que es la apariencia de Django que viene por defecto el administrador. Una vez instalado, nos dirigimos al Visual Studio Code y nos dirigimos hacia el archivo settings del proyecto general. Aquí vamos a agregar una línea en install app con el siguiente texto: que es Jasmine, que nos va a permitir cambiar la apariencia de nuestro sitio administrador que viene por defecto. Guardamos los cambios y ahora nos dirigimos al sitio. Vamos a salir, volver a recargar la página. Vamos nuevamente a levantar el servicio con el python manage.py runserver. Y volveremos a cargar nuevamente la página.
y vemos cómo ha cambiado la apariencia. En login ingresamos usuario y la contraseña. E internamente también ha cambiado el aspecto del sitio administrador que venía por defecto de Django. Ahora procedemos a hacer unas configuraciones adicionales para que del lado izquierdo en la barra lateral se nos muestre lo que es el modelo que creamos. En este caso es trabajador. Y poder hacer los registros también desde el sitio administrador. Ahora nos dirigimos hacia el archivo admin, el cual se encuentra dentro de la aplicación trabajadores. Y vamos a agregar las siguientes líneas de comando. Y vamos a ingresar la siguiente línea de código. En la cual hemos primero importado el modelo trabajador. Creamos adicional una clase trabajador admin y hemos puesto varios parámetros. Por ejemplo, el list display nos va a permitir ver una lista de apellidos y nombres. También vamos a tener una barra de búsqueda donde nos va a permitir buscar por apellidos y nombres. Vamos a tener un icon name, dice people group, donde va a ser el icono que va a estar al lado del nombre de nuestro modelo, que se va a ver en el administrador. Y tenemos el ordering, el cual nos permite ya por defecto al momento de cargar la página ver los nombres y apellidos de los trabajadores, pero ordenados por apellido, aunque también va a aparecer el nombre, pero en este caso va a ser ya ordenado por apellido. Y un list page, que se va a mostrar un registro por página. Esto ya lo veremos más adelante. Adicional, también vamos a realizar un cambio en el nombre, es decir, trabajo práctico experimental 2, el cual se va a cambiar específicamente aquí. Ya no va a ser Django Administration, sino va a decir trabajo práctico experimental 2. Por último, tenemos el admin site de registro del modelo tanto trabajador como trabajador admin de los modelos. Guardamos los cambios, cargamos nuevamente la página y podemos ver que ya nos sale nuestro modelo trabajadores. Dentro del mismo están implementados los cambios del cuadro de búsqueda. Una vez que se ingresen los registros de los trabajadores, se podrá visualizar también la parte que es de display y lo que se van a ver los nombres por página, la cantidad de nombres por página. En este caso se ha definido un nombre por página que se va a ver, o un registro por página.
Y de esta forma hemos modificado lo que es nuestro sitio de administración. Una vez que hemos finalizado el proceso de personalización de nuestro sitio de administración, ahora vamos a proceder a hacer unas pruebas, ingresando registros en, en la parte de trabajadores. Ingresamos con nuestro usuario y nuestra contraseña a nuestro sitio administrador. Y vamos a proceder a realizar registros en trabajadores. Agregamos un nuevo trabajador. Ingresamos número de cédula. Y el sueldo. Una vez llenados los campos, le damos en guardar save. Con esto ya tenemos nuestro primer registro. Vamos a ingresar 4 registros más. Y el sueldo. He llenado todos los campos, se procede a guardar. En este caso nos está dando un error. Nos está indicando que el correo no es válido. En este caso, ¿por qué? Porque tiene una tilde en I. Y también nos está haciendo problema con respecto al siguiente dato. Con respecto a la fecha. Falta un número. Una vez corregido, damos nuevamente en guardar y nuestro registro se ha guardado. En este caso, en las configuraciones se definió que se viera por cada lista, se viera una cantidad de nombres, y en este caso se definió de que se vea un nombre. Por esto vamos a dar aquí en siguiente, y en la siguiente lista se ve el siguiente nombre. Como se configuró para que se vea un nombre por lista, es lo que está pasando aquí. Se va a ver un nombre por lista. Asimismo, podemos ir al archivo admin nuevamente y configurarle que ahora se vean 2 registros. Guardados los cambios, regresamos nuevamente y actualizamos la página. Y como vemos, ahora ya se ven 2 registros por lista. Si agregamos otro registro más, se va a ver en otra lista nuevamente. Entonces vamos a proceder a registrar otro trabajador más. Y el sueldo. Una vez llenados todos los campos, le damos en guardar. Y nuevamente nos apareció aquí la lista. En la primera lista están los 2 nombres y en la segunda lista aparece un nombre, el último que se... Bueno, en este caso se muestra en otra lista otro nombre, ya que se permite máximo 2 nombres o 2 registros por lista. En la primera lista se muestran 2 registros y en la siguiente lista se muestra un registro. Procedemos a seguir ingresando más trabajadores. Y el sueldo. Había llenado los campos, guardamos. Tenemos 2 registros
2 registros en la primera lista y 2 registros en la segunda lista, como se está configurado para que se muestre. Y por último, y ahora vamos a ingresar el último registro. Y el sueldo. Una vez llenado los campos, así mismo realizamos la parte de border. Y ya tenemos nuestros 5 registros. Asimismo se va a mostrar en lista. En la primera lista se van a mostrar 2 registros. En la segunda lista se van a mostrar 2 registros. Y en la tercera lista se muestra solo un registro. Ya que se muestran 2 registros por cada lista. Asimismo, como se lo configuró, se van a mostrar los apellidos en orden de apellido. Por eso empieza con la C, L, de ahí pasa la M, R. Y termina en el último registro Z. Así mismo aquí hay para buscar registro. En este caso hay que escribir bien el apellido o nombre, así como se le ingresó, y realiza la búsqueda específicamente de ese registro. Asimismo podemos verificar en la base de datos por medio del pgadmin vamos a realizar una búsqueda. Y realizamos la búsqueda. Y como podemos ver, la información se está almacenando en nuestra base de datos que enlazamos con nuestro proyecto que está elaborado con Django. Aquí podemos ver los registros que se están almacenando en nuestra base de datos también, y los cuales los hemos ingresado por medio de nuestro sitio de administrador. Aquí ingresamos por medio de nuestro sitio administrador y si podemos acceder a la base de datos, podemos observar los registros como se están guardando en nuestra base de datos. Bueno, eso sería todo con la práctica. Ahora doy paso al compañero Isaac Chiriguaya. Para culminar, vamos a hacer la demostración de nuestra bibliografía, la cual hemos estado utilizando para el desarrollo de cada uno de estos pasos, que es la que vemos a continuación. Y eso sería todo por este video, esperando que haya sido de su agrado. Muchas gracias por la atención prestada.